Hermano, Dios les continúe bendiciendo. Me complazco en saludarle nuevamente. Dios es bueno y misericordioso. Su misericordia, son nuevas cada mañana. Pudiéramos decir textualmente que estamos estrenando bondad del Señor. El Señor le ha placido revestirnos de su misericordia. En verdad, me siento bendecido, sí, por estar esta mañana al frente de ustedes, llevando la exposición de la palabra. Créanme que es una gran responsabilidad, sobre todo, en este libro que venimos ya en algún tiempo, como es el Apocalipsis, estudiando y que tiene algo de complejidad, pero confiamos en la gracia del Señor, que el Señor nos va allí iluminando algo que ya ha dejado revelado para su iglesia, ¿sí? No es algo que nos revela cada vez que nuestras emociones o nuestros sentimientos las pasan por la palabra, sino que es algo que ya está revelado allí y que a medida que la vamos leyendo, Él nos va iluminando a través de su Santo Espíritu lo que Él tiene para nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, por tu bondad. Queremos agradecerte por tu inmensa misericordia, Señor, que son grandes como los cielos, Señor. Tu misericordia, Señor, desborda, Señor, más que tu ira, Señor. Tu palabra lo deja ver así, porque eres lento, Señor, para con la ira, Señor, pero grande en misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros a través de ella, Señor, podemos ver, Señor, lo bueno que eres, en esencia, Señor, el amor que eres, porque eres amor, Señor. No sientes amor, sino que eres amor. Y por eso podemos, Señor, estar delante de ti, Señor, glorificar tu nombre en esta mañana. Gracias porque tú has puesto el querer como el hacer en cada uno de nosotros para estar en este día, Señor, que es apartado para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Padre Santo, con este día, Señor, que nosotros podamos apartarlo, Señor, y que podamos decirle no a la tentación, Padre Santo, y a faltar este día teniendo la responsabilidad y teniendo, sí, el dominio de poderlo apartar, Señor. Aquellas personas que no lo pueden hacer por algún motivo, Señor, que seas tú, Señor, permitiéndole el poderse congregar, Padre Santo, porque cuán agradable es estar los hermanos juntos y en armonía, Señor. Ahora, Padre Santo, que tengo el privilegio de exponer tu palabra, Señor, yo me despojo de toda gloria vana, Señor, de todo conocimiento que pueda haber yo adquirido, Señor, a sabiendo que toda la gloria es tuya, Señor. Eres tú el quien redarguye de pecado, eres tú, Señor, quien convence al pecador. Es tu palabra, Señor, la que es poderosa, la que es viva, la que es eficaz, Señor. Yo solo soy un instrumento, Padre Santo, y me considero, Señor, incapacitado, Señor, si no es porque tu gracia me asiste, Señor. Que seas tú bendiciendo a cada hermano que le escuche, Señor, y que yo pueda también agradecerte, Señor, porque a pesar de mis errores, de mis faltas, Señor, que tú muy bien conoces, a través de la lectura de la palabra y del estudio, puedo ser forjado, puedo ser instruido, como de primicia, Padre Santo, antes de exponerla, Señor. Puedo ser redarguido también. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ubicarnos en el capítulo correspondiente en la mañana de hoy, que es Apocalipsis capítulo 15. En un texto corto, del verso 1 al verso 4. 15 del verso 1 al verso 4. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuegos, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán,
porque tus juicios se han manifestado. Amén. El primer versículo, mis hermanos, como podemos notar allí, se le puede llamar que es como una especie de introducción, que es como un preámbulo de lo que se viene a hablar en el versículo número 5, ¿sí? Del versículo número 5 en adelante, y esto se hace notar que estos ángeles que se hace mención aquí en el versículo 1 no se van a mencionar sino hasta el verso número 6. En el verso número 6, allí mismo en su Biblia podrán notar y dice: y del templo salieron 7 ángeles que tenían 7 plagas. ¿Sí? Lo que quiere decir, mis hermanos, que este texto no está de manera cronológica, no está cronológicamente. Si estuviera desde una perspectiva cronológica, tuviéramos varios temas, ¿sí? Y allí sí tuviéramos un problema considerablemente grave. El texto se presenta desde una perspectiva o desde una óptica secuencial, desde una figura secuencial. Ejemplo, como cuando tú haces una torta, empiezas a agregar los ingredientes en una secuencia con una cadena de movimientos, con la intención de que la torta quede exquisita y se pueda ingerir, se pueda consumir fácilmente. Y el propósito del texto, mis hermanos, es dejarnos ver que los juicios de Dios, la victoria de los redimidos y su gloriosa adoración la quiere hacer ver como grande y admirable. Lo podemos ver ahí en el texto. Entonces, la intención de este preámbulo es dejar ver que la ira de Dios es ejecutada de manera plena, de forma completa. Es dejarnos ver que los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, y esto es para hacernos recordar que estas plagas fueron desatadas como en aquel tiempo en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaban esclavo por el faraón y por el pueblo egipcio. Aunque fueron 10 plagas, como nos lo relata en el Éxodo, aquí se deja ver 7 plagas que se refiere a la plenitud de los juicios del Señor. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir cuando habla de las 7 plagas, es la totalidad de los juicios del Señor, y que la ira de Dios será consumada de manera plena en su totalidad. Dicho esto, mis hermanos, le he colocado el título: el juicio de Dios que hace partícipe a sus redimidos de la victoria final, ¿verdad? Por lo cual vamos a tener 2 puntos. Vamos a tener un punto que es la declaración de la victoria en el verso 2. No voy a enfocarme en el verso 1, ya que ese verso 1 va más tiene más conexión con el verso 6, ¿sí? Entonces el punto 1 es una declaración de la victoria enfocado en el verso 2. Vamos a ver una celebración enfocado en el verso 3, y vamos a ver la conclusión con una interrogante o una incógnita. Entonces, el primer punto, que es una declaración de victoria. Dice la palabra de Dios ahí en el verso número 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pies sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, destacar que el texto nos recuerda la tipología o la analogía que narra Éxodo capítulo número 14, ¿sí? Cuando se hace énfasis de la libertad del pueblo de Israel, donde se observa el pueblo de Dios cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando Dios liberta a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, del imperio egipcio, donde Dios usa a Moisés para abrir el mar Rojo en 2 y así salvar a su pueblo, ahogando al faraón, a los egipcios de una manera poderosa, dejando caer las paredes de agua sobre ellos, y haciéndolo después de que su pueblo había cruzado mencionado mar. El texto que estamos considerando, mis hermanos, se caracteriza por tener cierta similitud, cierta semejanza. Y bien digo cierta similitud porque las tipologías obviamente son unas sombras que señalan a lo pleno, que señalan lo que es completo, que señalan lo que es original, que señalan lo que es
esencial. Y esa eventualidad que pasó con el pueblo de Israel apunta hacia esta esencia, apunta hacia este juicio, como que señala el verso 1, como un juicio que es pleno y que es completo. Entonces, esta es la esencia de esa tipología. Ahora, ¿qué es lo que ve Juan? Bueno, ahí se deja ver que él ve un mar como de vidrio. No dice que es de vidrio, sino como de vidrio. Eso como cuando el Señor Jesús Juan el Bautista lo estaba bautizando y el texto deja ver que descendió el Espíritu Santo como paloma. ¿Sí? Ahora, hay otras versiones que la registran como un mar de cristal. De hecho, el capítulo 4 del verso 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora, Juan observa, ¿qué es lo que va a observar Juan acá? La derrota de un enemigo, que es la bestia y su imagen. Juan empieza a visualizar un pueblo victorioso que está de pies en el mar que es como de vidrio o como de cristal, y lo ve con arpas de Dios. La afinidad que tiene Éxodo con el texto que estamos tomando en cuenta también me lleva a ver el contraste, mis hermanos, del acontecimiento entre el mar rojo y el mar de cristal. Hay una diferencia, ¿sí? O hay varias diferencias, pero yo saqué la que consideré más importante. El mar dentro de este contexto era visto como un escenario que era turbulento dentro de todo esto. Era visto como un escenario de amenazas. Era visto como un escenario de inestabilidad. Por eso es que el pueblo de Israel, quienes campaban alrededor del Mar Rojo, al verse acorralados por los egipcios y por el faraón, asumieron que ya estaban muertos, porque obviamente no se iban a lanzar en el mar. Y de una vez le reprocharon a Moisés con palabras semejantes a la siguiente: ¿acaso no habían tumbas en Egipto para que nos traigas a morir en el desierto? Entonces, y hay varios textos que confirman el dominio de Dios sobre el mar, sobre este mar que es turbulento, sobre este mar que es inestable. Por ejemplo, voy a leer a favor de ustedes Isaías 51, 9 al 10, que dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, refiriéndose a Egipto, y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas, el gran abismo, el que transformó el camino, las oportunidades del mar para que pasaran los redimidos? El Salmo 74, 12 al 15 dice: pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, maquillaste las cabezas del leviatán y los diste por comidas a los moradores del desierto. Abriste la fuente del río, secaste el río impetuoso. Ezequiel 32, 2 dice: hijo de hombre, levántate, endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Daniel en el capítulo 7:3 observa 4 bestias que surgen del mar. Y en Apocalipsis 13:1 Juan describe una bestia que sube del mar. Entonces estamos en un escenario que es turbulento, en un escenario que es inestable, en un escenario que causa miedo y que causa desespero. Causa miedo, inestabilidad, desespero. Y eso lo vivieron mis hermanos cuando nosotros vamos allá a los evangelios. Nos vamos a dar cuenta que eso lo vivieron los discípulos, que Jesús, después de alimentar a una multitud, vemos que, voy a leer Mateo capítulo 14 del 23 al 33. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver los fuertes vientos tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Podemos ver el escenario, que es un escenario turbulento, que es un escenario que causa miedo. Lo vemos en los discípulos de Jesús, ¿sí? Entonces, dice el versículo 34, adorando y diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mis hermanos, nosotros estamos en un mundo donde vivimos, donde el mundo está empeñado en turbarnos a través de esas tormentas. Nos presenta un mundo que nos quiere apartar y que no quiere que nosotros naveguemos en las profundidades de lo que es la voluntad del Señor. No quiere que nosotros nos movamos en lo que el Señor quiere hacer para con nuestras vidas, y quiere que nos hundamos en la duda, así como se hundió Pedro. Quiere que nos mantengamos en las quejas, quiere que nos mantengamos en los reproches, quiere que nos mantengamos en todas esas actitudes que no agradan al Señor, así como el pueblo de Israel, que después de que cruzó el Mar Rojo tuvieron una actitud de reproche, de queja, que prácticamente se pudieran decir que eran ateos, ¿sí? Pero en la victoria del mar de cristal, aquí viene el contraste, es totalmente distinto. Aquí podemos ver el fuego, mis hermanos, ¿sí? El fuego dice, vemos el fuego haciendo diferentes efectos de acuerdo a quién, al individuo. Dice que juicio para la bestia y para su imagen. Y la evidencia de que los que han sido consagrados por Dios en ese momento de gloria, ¿sí? Porque el fuego, mis hermanos, textualmente en la Biblia representa pureza, limpieza y congregación para los redimidos, para los escogidos de Dios, y fuego consumidor para los que no son escogidos del Señor, para los impíos, para los que han decidido adorar a la bestia y a su imagen. Ejemplo, mis hermanos, el enemigo de nuestra alma nos quiere ver débil, el enemigo de nuestra alma nos quiere ver inestable, a veces hasta nuestra propia concupiscencia. Ahora, con estas corrientes anticristianas, mis hermanos, el enemigo está haciendo mucho énfasis. Le quiere hacer creer a la sociedad, le quiere hacer creer a la iglesia que el saber, que el tener sabiduría nada más es opcional. Le quiere hacer creer también a los propios muchachos, a los niños, que el leer es aburrido. Le quiere hacer sentir, le quiere hacer saber que el sentir es más importante que el razonar, ¿sí? Que tener el conocimiento, que tener sabiduría, usar el sentido común. El enemigo de nuestra alma, mis hermanos, quiere que nuestros hijos reemplacen la conexión humana con sus padres, con sus hermanos, que lo reemplace por lo que se le llama la dopamina digital, que sean dependientes, ¿sí?, de un reconocimiento inmediato a través del internet y de esas redes que se vienen levantando de un tiempo para acá. Y así, mis hermanos, así nunca van a aprender a hacer un beneficio en lo personal. Nunca van a ver un niño aburrido. Leía por allá un comentario que hay que preocuparse cuando un niño no se aburre, porque probablemente si está en su casa es porque tiene un teléfono en la mano. Si el niño no se aburre, obviamente no va a buscar algo que hacer que lo recree, no va a buscar hacer algo recreativo, ni siquiera va a pensar en qué va a hacer cuando crezca. Mis hermanos, y esto ataca a la iglesia en todos los hogares. ¿Y cuál es la intención? Desestabilizar, hundir a la iglesia desde la infancia, ¿sí? Porque los padres estamos llamados primeramente a predicar el evangelio en las casas, ¿sí? Y repetirás estas palabras a tus hijos por el camino, ¿sí? Por el camino y por el camino, ¿sí? Entonces, pero el mar de cristal, mis hermanos, fíjense esta característica que tiene el mar de cristal. El enemigo no se puede mover. No solamente está limitado, sino que está derrotado porque ha sido vulnerado por el poder del Señor. Mis hermanos, el 666
que obviamente es la marca de su nombre, como lo vimos en el 13:18, ni siquiera tiene la intención de enfatizarse en este contexto, ¿sí? Dice un comentarista que las personas pueden encontrar el significado del 666, pueden buscarle o especular, y con todo eso pueden irse al infierno si no conocen del Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces yo creo que eso no es, considero yo, a lo mejor en otra clase de estudio sí sea relevante, pero considero yo que en el texto no quiere hacer énfasis en eso. Y bueno, y no solo estaba allí, mis hermanos, se ve de manera implícita también las promesas de Cristo en lo que es el pueblo de Dios, en lo que es la iglesia, ahí en ese mar de cristal. En esto podemos ver cuando los discípulos, en los capítulos anteriores notamos que a la bestia se le dio autoridad, ¿para qué? Para derrotar a los elegidos, para derrotar al pueblo de Dios, para derrotar a los santos. Y aquí estamos viendo a los santos que están de pies, ¿sí? Que están de pies. Y podemos ver de manera implícita la promesa del Señor Jesucristo, porque como Cristo resucitó, sus santos también resucitarán. Sus santos también resucitarán. Ahora, ¿qué hacer entre tanto que se cumple esta gloriosa promesa? ¿Me dejo llevar por las corrientes de la bestia? ¿Dejo que me desestabilice o tú dejas que te desestabilice? ¿Te dejas hundir o me dejo hundir por los turbulentos vientos, por las turbulentas tormentas del pecado? Y yo creo que para responder esto deberíamos ver la imagen del apóstol Pablo en Filipo, que cuando estaba preso, ¿sí? Aún estando en prisión, se puede ver que estaba estable. Le recogían ofrenda para sostenerlo y él le decía, no, parafraseando, no me hace falta, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gozo en que se hayan hecho partícipes, ¿sí? de mi sufrimiento, pero no, y estaba estable y estaba contento, porque cuando nosotros vemos todo el escenario de Filipenses, vamos a ver que Pablo estaba contento porque a través de él estaba llegando el evangelio a los guardias, a los prisioneros, a los soldados romanos, y eso lo mantenía gozoso. Y tú ves el carácter de Pablo y estaba estable. Estaba preso, pero estaba estable. El mismo Pedro, mis hermanos, quien con un estado, si ustedes ven desde los evangelios, inestable emocionalmente, se dejaba llevar por sus emociones, era el primero que siempre hablaba, pero cuando tiene el encuentro con Cristo resucitado, va a escribir en su carta, creo que en la segunda carta, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ya se le había revelado que iba a ser asesinado, que iba a ser muerto, ¿sí? Pero estaba ocupado en hacer que se cumplieran las instrucciones que estaba dejando de acuerdo al evangelio. Los que vencen, mis hermanos, son los que están dispuestos o los que no están dispuestos a inclinarse a ningún otro objeto de culto. Esos son los que vencen. Son los que están dispuestos a inclinarse solo al Dios verdadero. Por ejemplo, como aquellos jóvenes como era Sadrach, Mesec y Abednego, que se negaron a inclinarse ante una estatua. Ahora, que el texto refleje que los victoriosos tienen arpas de Dios, se supone que ellos han participado, ellos se han hecho partícipes y están involucrados en esa batalla, ¿sí? Y es curioso porque, mis hermanos, en el escenario que estamos viendo del Éxodo, en Éxodo capítulo 14 dice Moisés al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿cómo participan los santos del Señor? ¿Cómo participaron en la batalla contra el enemigo del evangelio? Bueno, dice el versículo 11, el capítulo 11, versículo 3 y 7, habla de que la arma de los santos ha sido el testimonio fiel y ardiente, que ya lo hemos estado viendo. Que las bestias y sus aliados, mis hermanos, han tratado de apagar con la
con las aguas del engaño, que lo vimos en el capítulo 12, versículo 15 y 16. Mis hermanos, es el mismo grupo de los redimidos que nos presenta el capítulo 14, versículo del 1 al 5, ya que también tienen arpas en sus manos. Y la manera, mis hermanos, es manteniendo de manera responsable el testimonio fiel y ardiente, ¿sí? Que no se rindan, mis hermanos, ante las corrientes de la bestia y su imagen, que han sido derrotados en este contexto. Ahora, como un segundo punto, se ve en el segundo punto una celebración manifestada por un cántico, y leo el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, este cántico, mis hermanos, no lo podemos ver como un plural, sino un paralelo. Lo que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero no son dos cánticos, no son dos canciones, son totalmente diferentes. Es un solo cántico, y es el Cordero quien lleva a que se ejecute esa canción. Aunque la canción, debido al escenario, está en el contexto del escenario del Mar Rojo, y se refleja en el capítulo 15 del Éxodo, en realidad la canción está tomada de varios textos de la Biblia, no es exactamente del versículo 15, ¿sí? ¿Con qué propósito? Bueno, es con la intención de resaltar los atributos de Dios y de también ver que solo los siervos como Moisés son los escogidos de Dios como para interpretar este cántico, como para interpretar esta canción. Es decir, literalmente es una confirmación de lo que ya vimos en el capítulo, en el versículo 3 del capítulo 14, que dice: y cantaban el cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Si ven la confirmación de este cántico, es un solo cántico. Lo otro, mis hermanos, es que la liberación es mucho mayor, ¿sí?, que la liberación de Israel, que la liberación de Éxodo, porque se trata de una liberación que apunta hacia la eternidad, una liberación que es perpetua. Moisés, mis hermanos, es llamado aquí siervo de Dios, ¿sí?, como lo nombra Éxodo 14:31. Dice Hebreo que por la fe Moisés, ya siendo adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sí? Ahora, esto deja ver, mis hermanos, es la gracia del Señor, la bondad del Señor, porque nosotros conocemos la historia de Moisés y sabemos que Moisés cometió muchos errores y que le trajo como consecuencia que viera la tierra prometida aún de lejos. Y que el referente aquí, mis hermanos, siempre va a ser seguir a Cristo. Aquí la imitación que debemos hacer debe apuntar a imitar a Cristo. Porque Moisés también es una figura de Cristo como un libertador, una sombra, pero Cristo es el verdadero libertador. Amén. Ahora, los méritos, mis hermanos, son de Cristo, no son de los escogidos, ¿sí? Porque, mis hermanos, es la fe, ¿sí? Ahí mismo dice en Hebreo que por la fe Moisés, ya siendo adulto, rehusó. Es la fe, mis hermanos, la que nos mueve, ¿sí?, a rehusarnos. Es la fe en Cristo, Señor, en Cristo nuestro Señor, quien nos lleva a que nosotros no nos atribuyamos mérito alguno, porque la obra es totalmente de Él, es completa de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los atributos? Dice: grandes y maravillosas son tus obras. Y le hacía mención que he sacado de varios textos de la palabra del Señor. Y lo vemos en el Salmo 111, versículo 3. Dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. ¿De qué justicia habla? Le pregunto al texto. ¿Cuál es la hermosura de su obra? Ahora, Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 al 60 nos da claridad. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro,
teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejará. ¿Qué es lo maravilloso, mis hermanos? Como el Señor manifiesta su justicia. ¿Qué es lo maravilloso? Como el Señor manifiesta su atributo de que es inmutable. ¿Qué es lo maravilloso? De que Dios no tiene sombra de variación. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a confiar en Dios. Por ejemplo, yo como padre le prometo a mi hija a una de mis hijas que la voy a castigar y no la castigo. Aquí vemos la justicia de Dios en su plenitud y eso nos lleva a confiar en Él porque es inmutable. Lo que ha dicho es lo que hará. Lo que dijo que se iba a hacer es lo que ha pasado. Y con esa actitud nosotros deberíamos estar enfocados viendo hacia la venida del Señor. Y lo podemos ver, mis hermanos, esta justicia, cuando la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, vino a tomar tu lugar, vino a tomar mi lugar, ¿sí? De una forma gloriosa, para que esa justicia divina cayera sobre Él y no cayera ni sobre ti ni sobre mí, manifestando su amor y su justicia en una maravillosa y hermosa obra. Otro, Señor Dios Todopoderoso, dice allí otro atributo. Este atributo, mis hermanos, apunta a la plenitud de su gloria, a la plenitud de su poder, con la capacidad de controlar los ejércitos celestiales, de hacer notar o de hacer con su poder cuánta obra es imposible para el hombre. Fíjense como el profeta Amos, en el capítulo 3, versículo 13, lo voy a leer, si quieren lo pueden buscar. Amos, capítulo 3, versículo 13. Ya vamos a terminar. Amos, capítulo 3, versículo 13 dice: Oí testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Y el 4:13 ahí mismo dice: porque aquí que él forma los montes, crea el viento y anuncia el hombre sus pensamientos. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Justo y verdadero son sus caminos. Este fragmento una vez más ratifica, mis hermanos, que las acciones de Dios son actos de demostración de poder puro. Él no tiene necesidad de demostrar qué poderoso es Él. Es una evidencia, mis hermanos, de su carácter moral, que es totalmente justo. Mis hermanos, la palabra justo es parte de su esencia. La palabra justo es parte de su ser, ¿sí? Nosotros somos justos, es por Él, pero Él es la esencia, Él es la fuente. Y esto avala, mis hermanos, lo antes mencionado en lo que han confiado en Cristo, ¿sí? Que nuestra paga por nuestro pecado ha caído sobre Él y nosotros podemos estar libres porque hemos sido justificados por su sangre. Hemos sido justificados de la ira del Señor. Él es el Rey de los santos, dice ahí el texto. Otras versiones registran como el Rey de las naciones para resaltar que Él gobierna de manera soberana. Capítulo 11, versículo 15 dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El verso 18 de ese capítulo dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, ante todo esto mencionado, ante todo lo que ya se ha expuesto, surge una pregunta: ¿quién no temerá al Señor y glorificará su nombre? ¿Quién no temerá al Señor y glorificará su nombre? Y aquí concluyo con ese interrogante, ¿sí? Ante todo lo mencionado, mis hermanos, no habrá uno que no se incline
ante el Señor el día de su venida, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Muchos por temor a recibir la justicia divina, muchos por temor a estar apartados de la presencia del Señor, pero otros, mis hermanos, temerán, pero maravillándose de sus obras. Mis hermanos, porque solo Él es santo. Solo Él es santo, como dice allí el texto. Igual como Él es justo, no es porque alguien lo haya hecho santo como Él nos hizo santo a nosotros. Este es parte también de su esencia, es parte de ese atributo de Él. Los mismos ángeles dicen: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ni los mismos ángeles podían soportar la gloria de su santidad en su esencia. Sí. Nadie puede ordenarle al Señor que sea santo, mas Él sí puede, como lo decía por acá el hermano cuando estaba entonando el himno. Sé santo porque vosotros sois santos. Sí. Él sí nos puede ordenar a nosotros que seamos santos, que nos apartemos. ¿Sí? Su santidad nos contagia, su santidad nos influye. Nosotros a Él no le pudimos influir en nada. Él será santo, Él es santo sin nosotros, pero nosotros sin Él no somos nada. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual Él nos ha llamado a su luz admirable. ¿Sí? Para que vengamos y le adoremos, porque sus juicios se han manifestado. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Bendecimos tu poderoso nombre. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por permitirme estar presente en este lugar, Señor. Que seas tú, Padre Santo, glorificado, Señor, en esta mañana. Que nosotros podamos poner por obra esta palabra, Señor. Que nosotros no seamos oidores olvidadizos, Señor. Permítenos, Señor, influenciar a las personas, Señor, con un testimonio fiel, Señor, que muchos que fallamos, Padre Santo, en aplicarla, Señor. Señor, gracias porque es tu bondad, es tu misericordia, Señor. Señor, permite, Señor, que este día, Señor, podamos glorificarte, Señor, a través de esta festividad que se está celebrando el día de hoy. Yo considero en lo personal, Señor, que es una fecha comercial, pero es bueno, Señor, también recordar, Señor, las labores, Señor, y el ejercicio, Padre Santo, de ese don que tú le has dado, Señor, a las mujeres, Señor, de ser madre, Padre Santo. De nosotros poder reconocer, Señor, su trabajo, su labor, Señor, que hace con nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, porque todos los días nosotros podemos ver esa labor, Señor. Señor, permítenos, Señor, sobre todo, Señor, glorificarte, Señor, dar testimonio de ti, Señor, de lo vivido, Señor. Permítenos, Señor, someter, Señor, nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor. Que la luz de tu palabra, Señor, nos refleje más nuestro pecado, Señor, nos evidencie más nuestro pecado, Señor, y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podamos organizar, Señor, y podamos someter, Señor, y podamos parecernos más a tu Hijo amado, Señor. Señor, ese es el deseo, Señor, el anhelo, Señor, que nosotros podamos esperar tu venida, Señor, y que podamos estar, Señor, frente a ti, Señor, como una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Señor, que nosotros podamos, Señor, glorificarte y exaltarte, Padre Santo, como realmente eres tú, Señor. Resucitar como tú lo hiciste, Señor. Y si has venido antes de que nosotros partamos, Señor, que seamos arrebatados, Señor, y verte como realmente eres, Señor. Porque este cuerpo pecaminoso, Señor, no puede soportar tanta gloria, Señor. Tanta gloria, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me permite de estar acá, Señor. Gracias por colocar esa inquietud en el pastor, Señor, de que cada uno de los miembros de la iglesia también puedan crecer, Señor, en la ejecución de tu palabra, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es una iglesia, Padre Santo, que pensamos en todo, Señor, para el crecimiento, Señor, para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor,
en el conocimiento pleno, Señor, de ti, Señor. Gracias, Señor, por esa inquietud que pone en nuestro pastor, Padre Santo, esa preocupación y esa ocupación por nosotros, Señor. Señor, sígueles bendiciendo, Señor. Sigue llenándole de sabiduría, Señor. Que seas tú glorificado, Señor, en todo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.